Estamos en el Evangelio de Juan. Seguimos caminando en este Evangelio y creo que una y otra vez el Evangelio de Juan nos dice que Jesucristo es Dios. En la anterior parte que hemos compartido, en el capítulo 5, la parte final, hemos visto que aún el Señor con diferentes señales pudo mostrarse como Dios. Pero por otro lado, también al terminar el capítulo 5, vimos que habían 3 testigos que como en un juicio el Señor Jesús presenta para confirmar su deidad. Estos testigos, si recuerdan, eran las obras, eran la Escritura y era el Padre. A Juan 6, versículo 1 al 15. Juan 6, versículo 1 al 15. Entendemos que el Señor ha caminado por diferentes partes, ha convertido el agua en vino, ha podido hablar con un hombre religioso y le ha mostrado que su religiosidad no le puede salvar, así como sabemos nosotros que la salvación real se manifiesta a través de un cambio de vida interno y que luego se manifiesta externamente. También hemos visto al mismo Señor levantar a un hombre que no podía caminar y que estaba esperando, aún en sus tradiciones, como su esperanza para esto. Y también Dios, en su bondad y en su misericordia, agenda tiempo con la mujer samaritana y con cada uno. Pero en esta agenda del Señor vamos a poder ver nosotros algo que es totalmente fantástico, tremendamente milagroso. Pero creo que eso también nos va a llevar a entender mucho respecto a quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros y cómo debemos vivir esa vida en esa dependencia con alguien que es absolutamente soberano y que hace lo que Él quiere, que no nos debe nada a nadie y que su voluntad es perfecta aunque no la entendamos. Podamos ir del versículo 1 al versículo 15. Podemos titular en esta primera parte de Juan 6, Dios soberano, Dios soberano. Versículo 1 al 15. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el Sol. Las obras
La Escritura y Dios son los testigos que el Señor presenta antes de esta porción, pero también hay algo cercano a este evento, que es la muerte de Juan el Bautista, decapitado por Herodes. Esto daba un aire de tristeza a mucha gente que había creído en aquel hombre que presentaba al Mesías que iba a venir pronto y estaba diciendo arrepentido. Arrepiéntanse porque Él viene. Y de repente un hombre temido y respetado por tanta gente es decapitado como nada. Un hombre que ellos habían creído aún que posiblemente podía ser el mismo Mesías. Y fueron a preguntarle a él quién eres, si eres Elías o eres el Mesías. Y en medio de tanto poder, en medio de tanta gracia de Dios, ahí está un hombre decapitado. ¿Qué escena más triste? ¿Qué escena más dura para la fe de las personas? Y en todo esto, ya que está cerca la Pascua, entonces la gente empieza a moverse por todas partes y ahí caravanas de diferentes lugares están saliendo para festejar la Pascua y en medio de esto se quedan para escuchar a Jesús, expectantes. Que pueda decirles Jesús de repente, como ustedes han creído, como algunos de ustedes han creído, yo soy el Mesías. Estén tranquilos porque ahora voy a poder reinar sobre todo Israel, voy a vengar a sus enemigos. Y no se preocupen, la muerte de Juan no fue en vano. La esperanza de cada uno de ellos estaba aflorando en medio también de la tristeza y el dolor de ver un profeta tan grande que ahora ya no estaba. Versículo 1 al versículo 6. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Posiblemente era primavera, así que tenían un ambiente bastante fresco, agradable, y aún estaba reunida toda la multitud, y esa expectación que tenían de escuchar del maestro, pero el maestro está preocupado porque ellos podían estar pasando hambre. El Señor se glorifica en cosas tan sencillas como también lo hace en lo imposible. Y aquí es el escenario ideal. Pero por un momento vemos nosotros al pobre Felipe recibiendo una carga tan grande. El Señor está diciendo, bueno Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a esto? Y ya me imagino estar ahí, tú o yo, y de repente decirle, Señor, bueno, no sé cómo hacerlo. Esto es tan difícil. Pero parece el estilo de Dios, ya que tantas personas me han podido contar y a ti también, y lo has vivido, que de repente el Señor permite que tú estés al borde del precipicio y que no ves ninguna solución. Y ahí al final estás mirando tu caída, estás terminando tu vida o estás en medio de un problema que esto va a reventar, que no puedes manejar. Y has orado tanto tiempo y has buscado a Dios tanto tiempo, has clamado tanto tiempo. Y de repente Dios en el último minuto hace algo. ¿Cuántos conocen ese Dios? Algunos me dicen, pastor, ya estoy acostumbrado, el Dios del último minuto. Del último minuto, como partidos de fútbol, ahí al borde del colapso y el gol viene. Pero es tan cotidiano esto en la vida del creyente. ¿Por qué Dios permite que lleguemos tan al filo y de repente Dios ahí pone su mano? Y creo, con tantos años de aconsejar y cuidar vidas, y ver en mi vida lo mismo, que es para que tú y yo dejemos de mirarnos como aquellos que pueden solucionar todo.
Una y otra vez el Señor llevándonos a entender que no somos independientes, porque si somos independientes, entonces pereceremos. Una vez más mostrándonos que nuestra soberbia es el camino equivocado, que no somos tan inteligentes, que no somos tan preparados, que no somos tan fuertes. Qué cosa tremenda. Dios llevando a Felipe como nos lleva a nosotros, al borde del precipicio, hasta que al final Él pone su mano. Una y otra historia. Y aquí la excepción no se ve en Felipe. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En Mateo 20 nos muestra el Señor que el denario era el salario de un día de trabajo. Entonces ahora multipliquen, que está diciendo 200 salarios diarios no alcanzarían para alimentar a esta gente con un poco de pan. La cantidad absolutamente no es un tema que el Señor Jesús se da la vuelta y busca al tesorero y le dice entonces: oye, saca del dinero que está ahí y compra todo el pan que se necesita. Algo tan difícil, tan duro. Y el Señor lo está haciendo adrede. El Señor lo está haciendo adrede. La Escritura dice que el Señor lo hace para probarle. Y uno dice: Señor, ¿a qué estás jugando con nuestra vida? ¿A qué estás jugando con Felipe? Pero Dios sabe que si tú no depositas tu confianza y yo no deposito mi confianza en Él, entonces sigo en mi soberbia tonta y al final me estoy yendo camino al mismo infierno. ¿Por qué? Porque creo que yo soy suficiente. Porque creo que soy tan capaz. Es mejor todavía, es peor. Me creo aún mejor que otro. Y esa soberbia simplemente hace que el Señor nos rechace. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señor, pruébame de nuevo. Señor, pruébame de nuevo para que esta necedad en mi mente y esta suciedad en mi corazón sea una vez más quebrada, una vez más quemada, para que yo salga de esto y pueda decir otra vez: yo no puedo sin Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo sin Él. Bendito es el Señor que permite en tu vida y en mi vida esto, porque es muestra de su amor. Alguna vez les he contado y de repente yo veo que mi hijo está con una reacción equivocada y me está demandando lo que no tengo, como si yo tendría la obligación de hacer lo que él quiere, y yo me doy la vuelta y le digo: hijo, ¿te debo algo? ¿Te debo algo? Entonces mi hijo medita y se da cuenta que no le debo nada. Entonces cambia el tono y me dice: papito, ¿tú crees que podrías hacer esto? Y cambia su actitud de la necedad a la prudencia, de la insensatez a la sabiduría. Es mejor que me pida de esta manera, porque es posible que pueda hacer algo por él. Pero si él me está presionando como que yo le debo algo, entonces está en problemas, porque yo no voy a fomentar la necedad en mí. Y hay del que hace lo contrario, porque al fin y al cabo está preparando el dolor para sus hijos, un futuro de quebranto, de sufrimiento, por causa de que no está entendiendo en verdad que si quiere alguna cosa más allá de la que él puede, entonces necesita depender de su padre. Y qué maravilloso el amor de Dios, que es mejor que mi amor y que permite que yo pueda ser tan quebrantado y me doy cuenta y digo: Señor, qué tonto soy. Estaba pensando que yo podía. Pero aunque haga todo con todas mis fuerzas y haga el esfuerzo más grande, y aún haga lo que tengo que hacer, si el Señor no lo permite, no sucederá. Y no veré ni siquiera una solución del problema que está frente a mí, si no me rindo una vez más a Él y le digo: Señor, aquí estoy, dependiendo de ti. ¿Cuántos creen que es verdad?
Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Claro que sí, le estaba mostrando a Felipe intencionalmente: mira, esto no tiene una solución. Esto requiere algo mucho más allá, requiere mi mano y la vas a ver, Felipe. ¿Estás tomando decisiones importantes de tu vida calculando bien? Aquí hay un concepto que también necesitamos valorar. Felipe está haciendo un cálculo. Está haciendo un cálculo, está diciendo, son 200 denarios que necesitamos aún, y ni aún con estos 200 denarios podemos dar el pan suficiente. La Escritura nos muestra una y otra vez que debemos calcular bien antes de hacer las cosas. Necesitamos nosotros decir: si realmente voy a construir esto, puedo terminar la construcción y me voy a meter en esta construcción. ¿Y qué dice el Señor? Porque si no, se van a burlar de tu construcción a media. Se reirán de ti. Y alguien dice: bueno, a mí qué me importa que se rían de mí. No, el Señor te está diciendo que esta es necedad. Que poder lanzarnos a algo que no vamos a terminar y estar a la mitad ahí, orgullosos de nuestra mitad, no es el concepto correcto. Pero por otro lado, también dice que si vamos a ir a la guerra, podamos nosotros pensar en que si realmente podemos vencer a nuestro enemigo, y el Señor da la enseñanza y dice: mejor haz la paz con tu enemigo antes de lanzarte a la guerra sin calcular que vas a ser derrotado, porque Él tiene todo favorable contra ti. Él tiene más poder, Él tiene más ejército. Entonces, no entres a la batalla que no vas a ganar. Es como cuando discuto con mi esposa. Ahora entienden por qué hay paz en mi hogar, ¿no? No sé si está escuchando ahorita por online. ¿Para qué voy a entrar en una batalla donde estoy perdido? Es mejor que no entre en la batalla. Ese es el concepto que está diciendo el Señor. Aquí es Felipe el que está calculando: Señor, esto es grave, esto es difícil, pero hay un problema muy grande. Que algunos están tomando decisiones en su vida, decisiones muy importantes, de esa manera, sin calcular. Sin calcular, y están tomando una y otra decisión. Pastor, sabe que esta mujer es tan hermosa, es tan dulce, es tan tierna. Ama al Señor y también a sus ídolos. Y también a los muertos, pero tiene un buen corazón. Usted no la conoce, pastor. Pero la Escritura dice: no te ates a yugo desigual con los incrédulos. No lo hagas. El consejo del Señor, el mandato del Señor es este. No, pero pastor, conozco un amigo que tomó esposa del mundo y luego se convirtió ella, y los dos sirven hasta el día de hoy. Él dejó su trabajo, se volvió pastor, ella es la líder de mujeres en la iglesia. Es tremendo matrimonio. Y le digo: bueno, ok, pero este es el caso de 1 en 1.000.000. El resto está padeciendo. Y no importa que hubieran tomado mujer de la iglesia, si no era creyente y estaba en la iglesia, también estás en yugo desigual y vas a perecer. No, pastor, esto es en fe. Esto es en fe. Yo tengo fe que esto va a ser así. Este concepto de vivir por fe lleva a las personas a desechar lo que está haciendo Felipe. Felipe está calculando. Eso tiene que hacer. La misma palabra está mandando que tomemos en cuenta todas esas cosas. Pero la palabra vivir por fe es una frase que ha traído dolor muy grande a la familia cristiana en Latinoamérica. Vivir por fe. Entonces, vinieron amados misioneros y fueron muy responsables, pero otros vinieron y no fueron nada responsables. Entonces, la cuenta estaba ahí. Cada mes, al misionero irresponsable, tengo un misionero muy cercano responsable que ustedes lo conocen, y hay misioneros responsables. Pero ahí estaba el misionero irresponsable que cada fin de mes le llegaban $5,000 de apoyo.
Entonces, año tras año empezaron a trabajar con la iglesia, fomentaron a la iglesia y levantaron a un líder de la iglesia y le dijeron, el momento que nosotros nos vayamos, tú vas a quedar a cargo de la iglesia. Entonces el pastor dijo, bueno, vamos adelante. Y cada mes entonces el pastor sacaba, el misionero sacaba un monto para el hombre que estaba quedándose a cargo de la obra y le decía, bueno, no te preocupes, aquí está para esto, aquí está para el otro y demás. Pero un día de esos le dijeron, ha llegado el día. Ahora tú vas a ser igual que yo y vas a dedicarte a cuidar la iglesia, te lo he enseñado todo y vas a vivir por fe. Entonces, el nacional en Latinoamérica, sea quien sea, le dijo al misionero, bueno, ¿y me han abierto una cuenta del banco? No. Pero voy a tener esa casa, la vagoneta, no. Pero te he enseñado todo este tiempo a vivir por fe. Entonces, al poco tiempo, sus hijos blasfemaron contra el nombre de Cristo. Su esposa también le dejó, porque le enseñaron a vivir por fe. Claro que sí, con una cuenta de misionero de $5,000, cualquiera vive por fe. Pero ¿de dónde viene esta enseñanza? Vivir por fe, cuando el Señor quiere que cada uno de nosotros calculemos qué es lo que vamos a hacer frente a un enemigo o frente a una construcción. Me dijeron en La Paz, pastor, aquí está el terreno para la iglesia. Aquí está el terreno para la iglesia. Y yo dije, qué bendición. Y luego de esto, no hice ninguna campaña para la construcción. ¿Por qué? Porque si nos metíamos a una construcción, una iglesia como esta iglesia, una iglesia donde la cantidad de miembros no es tan grande, ni tampoco la gente está acostumbrada a dar, porque no hay una negociación entre Dios y el dinero, porque no estamos en las herejías de hacer de la iglesia un negocio, iba a tener que pararme todos los domingos a decirle a la gente, entonces tienes que traer la ofrenda para el templo. Y vamos a hablar más de dinero que de Cristo. Entonces el terreno se quedó ahí, después el dueño se lo llevó. Correctamente, porque no teníamos la capacidad de construir un templo, por más que había alguien que estaba dispuesto a dar el terreno. No podemos vivir en fe como si fuéramos nosotros aquellos que ponen en deuda a Dios y le están diciendo, Señor, yo creo esto, así que vamos adelante. Señor, yo me he encontrado algo en un versículo bíblico y vamos adelante. Necesitamos vivir como personas que dependen de Dios y si Dios quiere, soberano Señor, entonces hará como vamos a ver. Multiplicará los peces y los panes. Pero el soberano Dios puso en prueba a Felipe y él en su voluntad dijo, vamos a dar a esta multitud porque yo quiero dar. Y ese es tu Dios y ese es mi Dios. Alguien que no es manipulable ni que queda en deuda contigo ni conmigo, sino que hace su soberana voluntad y nos quiebra aún para que veamos nosotros su mano como la única esperanza real de muchísimas cosas en nuestra vida. ¿No es amor verdadero? ¿No es más seguro estar en Él? Ese es el mejor lugar que yo conozco, estar escondido en Dios. El versículo 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Por lo menos aquí hay alguien que está haciendo algún cálculo, alguna ayuda, algún aporte. Pero lo más interesante es que Andrés está siendo muy generoso con los panes que no son suyos y los peces que no son suyos. Hay que ser generoso con lo ajeno, ¿no? Entonces, no voy a permitir, hermana, que tú pases necesidad. Por favor, hermano, dale dinero. Qué sencillo, ¿no? Al fin y al cabo no es mi billetera, entonces, hermano, por favor. Aquí está
Andrés buscando una solución, pero no está buscando una solución en lo suyo. Por lo menos vemos nosotros que Ananías y Zafira están diciendo, vamos a vender nuestra propiedad y vamos a traerla aquí, el dinero de la venta de nuestra propiedad. Andrés está diciendo, no mi propiedad, estos pescados y estos panes pueden ayudar. No está dando lo suyo. Pero bueno, hay 5 panes, hay 5 panes de cebada y 2 pececillos. Aquí la palabra pececillos posiblemente nos está llevando a entender de qué tipo de peces está hablando. Está hablando posiblemente de pequeños pescaditos secados con sal para poder alimentarse cualquier momento. Algunos de repente conocen lo que son los ispis. Entonces uno compra los ispis y no importa cuánto tiempo tengan los ispis, ahí están guardados, están secos, están listos para comer cualquier momento. Eso es lo que había. Unos pececitos simplemente guardados en sal. Y los panes de cebada eran panes de los pobres. Así que peor todavía, al pobre que estaba ahí, le iban a quitar todavía sus panes y sus peces. Y igual no servía de nada. El problema que tú y yo, hay momentos que creemos también que lo que somos o lo que tenemos, en realidad puede solucionar el problema. He aprendido que muchas veces tengo que decirle a las personas, lo que tú puedes hacer solamente es esto. Y lo demás, ruega al Señor. Y dile, Señor, haz tu voluntad, si quieres. Pero lo que tienes que hacer, tienes que hacerlo. Eso sí puedes hacer. Sí puedes orar, sí puedes sacar tus panes y tus peces, sí puedes dar lo que tienes al que necesita, sí puedes ir a visitar, sí puedes abrazar. De repente oras y la persona no sana y está tan enferma, pero por lo menos puedes llorar con el enfermo y decirle, yo estoy contigo, y en medio de tus lágrimas decirle, bueno, sigamos clamando al Señor, que si quiere te levanta. Y una vez levantará a unos y otra vez no levantará. Serán unos sanados y otros no serán sanados. Pero lo que tú tienes sí puedes dar. Tú sí puedes llorar con el que llora. Tú sí puedes gozarte con el que se goza. Versículo 10. Dice entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Ni siquiera está contando mujeres y niños, que esta era una costumbre normal. Se contaban los hombres y se calculaba cuántos niños podían estar y cuántas mujeres más. Entonces ahora multipliquemos 5,000 y más entre niños y mujeres que estaban con ellos. Versículo 11 y 12. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubiere saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Si Dios quiere multiplicar los panes y los peces, lo hará. Pero una vez más, no podemos utilizar la Escritura para prometerle a la gente nada. He escuchado más de una persona contando su testimonio y diciendo lo que Dios ha hecho conmigo, lo va a hacer contigo. Todavía. Utilizando esta Escritura y diciendo, ¿sabes qué? El Señor multiplicó panes y peces. Y a mí una vez... Siempre queremos ser protagonistas, ¿no? Y a mí una vez me pasó esto y a ti también te va a pasar. Así que oremos por esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Acaso vemos nosotros en la Biblia que cada vez que había hambre el Señor se paraba y decía, bueno, ¿quién tiene pan? ¿Quién tiene vino? Bueno, sí, con agua multiplicó, sí. Después ahora con panes y peces, pero después lo vemos multiplicando panes, multiplicando peces y haciendo vino por todas partes. No. El Señor hizo lo que quería hacer cuando quiso hacerlo. Fueron señales aún de mostrar que Él era Dios. Y la gente aún viendo ni siquiera creía.
¿Cuál era la fe que ellos tenían? Estaban creyendo en que podía hacer obras, pero no estaban creyendo que era el Mesías, no estaban creyendo que era el Señor. Pero si Él quiere, entonces multiplicará. Si Él quiere, sanará. Alguna vez una persona me dijo, pastor, ¿por qué hemos ido a orar por este enfermo? Y usted ha dicho, si Dios quiere. Claro que quiere, si está enfermo, necesita ser sanado. ¿Cómo que si Dios quiere, pastor? Le digo, bueno, el Señor Jesús enseñó a orar diciendo, si Dios quiere. Entonces, ¿quién soy yo para enseñarle a las personas que oren y digan, no, Señor, tú vas a sanar si yo proclamo, yo ato, amarro, cancelo, no sé cuántas cosas más y que sí, Señor, esto va a suceder? El Señor es el soberano. Ni siquiera un ministro, como en mi caso, como pastor, puede declarar algo que Dios no ha declarado. Lo que sí podemos es clamar juntos y decir, Señor Dios, sabemos nuestra necesidad y oramos juntos por esto. Dios bendito, si tú quieres, Señor, hazlo. Y claro que creemos en que Dios puede sanar. Sí, hemos visto sanidades milagrosas sin médicos. Sí, claro que sí. Hemos visto sanidades milagrosas con médicos. Sí. Y también hemos visto morir a la persona por la que hemos estado orando constantemente. Pero Él sigue siendo soberano. Y todo lo que Él hace es bueno, aunque yo no lo entienda. Y alguien podría decir, sí, pastor, claro, cuando no entiende, bueno, está bien, sí, Él es bueno. Pero cuando no es tu madre, cuando no es tu hijo, cuando no es tu hermana, cuando no es... Sí, ahí está mi hijo en la lista, ahí está mi madre en la lista, ahí está mi padre en la lista y todos los que murieron cerca mío. Y sigo diciendo que Dios es bueno, aunque no lo entienda. Lloré en cada caso y seguiré llorando, pero Dios es bueno en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No porque yo no lo entienda, Él no es bueno. Mientras nosotros damos gloria a Dios, algunos están haciendo prometer a Dios lo que no ha prometido cuando leen la Escritura o leen alguna Escritura como esta. Oh Dios. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estamos hablando de una multitud más allá de los 5,000 hombres, mujeres multiplicados ahí. Y algunos hombres que están ahí están diciendo, realmente, este es el profeta que había de venir. Y continúa el versículo 15, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Les dije que cuando ellos creyeron, no creyeron para vida eterna, no creyeron para salvación, no creyeron y se rindieron delante del Señor. Simplemente dijeron, sí, es el profeta. Y tristemente muchos cristianos viven de esa manera. Se llaman cristianos, creen en Jesús y viven como sea. No se rindieron delante del Señor, no se convirtieron a Cristo, pero creen que Jesús es el Señor. Creen. Sí, claro, Jesús es el Señor. Si le preguntamos, ¿Jesús es Dios? Sí, es Dios. ¿Y por qué viven como viven? Porque no es su Dios, ni es su Señor. Ni es su Dios, ni es su Señor, y su vida lo manifiesta. Por lo tanto, ¿de qué sirvió todo esto? Cuando veamos nosotros capítulos más adelante, versículos más adelante, veremos entonces cómo ellos mismos, los que creyeron, no creyeron para salvación. Creyeron simplemente, es el profeta. ¿Cuál es la fe que tú tienes? ¿Cuál es la fe que yo tengo? Porque si crees que Jesús es Dios, pero no es tu Dios. Si crees que es el Señor, pero no es tu Señor, entonces de nada sirve la cruz para tu vida. De nada sirve su sacrificio. El Señor estaba haciendo algo para que crean ellos mismos. Les estaba mostrando señales, pero no importa si ven señales o no ven señales. Igual la Biblia está plagada de gente que no se rinde delante del Señor, aún creyendo lo que está viendo y diciendo, sí, esto es verdad.
¿Qué has creído tú? ¿Cómo has creído tú? ¿Tienes un Dios impresionante? Entonces te cuento lo que hizo Dios en mi vida. Te voy a contar mi testimonio. Entonces yo estaba y ahí vi una luz y una voz que me decía, ¿a quién le importa? A nadie le interesa mi testimonio ni el tuyo. A nadie le interesa tu experiencia o la mía. Solo la palabra de Dios es el mensaje para salvación. Estoy visitando una persona que estuvo a punto de morir específicamente por un problema pulmonar con el COVID. Tanto tiempo en terapia intensiva. Y ella está segura que solo Dios pudo salvarle porque los médicos la desgraciaron una y otra vez. Entonces la gente le estuvo diciendo, hermana, tienes que contar tu testimonio. Y cuando nos conocimos, me senté frente a ella y su familia y le dije, no cuentes tu testimonio. No cuentes tu testimonio porque alguien va a creer, también tiene que pasar lo mismo conmigo. Alguien va a decir, entonces, ¿por qué a mí no? ¿Vos qué tienes? ¿Qué tienes de especial si a mí no me ha pasado lo mismo? Yo acabo de enterrar a mi padre. Solo la palabra del Señor es el testimonio juntamente con las obras de Cristo que Él mostró para que reconozcamos que Él es Dios. Solo su palabra nos vuelve a testificar que Dios mismo le envió para morir por nosotros. Pero es su obra la que nos salva. Y es la misma escritura, el evangelio de vuestra salvación, dice Pablo, el instrumento para salvar. Pero están perdiendo el tiempo una y otra vez hablando de sus grandes experiencias. Y solo el evangelio de Jesucristo fue establecido para salvar. Y el evangelio dice que el problema es el pecado, que la solución solamente es la cruz. Que la fe viene de Dios y no del hombre, para depositar la confianza absoluta en esa cruz. Que la santidad es la evidencia, santidad no con ausencia de pecado, pero sí santidad de aquel que se aparta de la práctica del pecado. Entonces refleja esa salvación tan grande. Y el fin es la vida eterna, no la prosperidad, no la sanidad garantizada, no el milagro o el testimonio de vivir lo mismo que alguien vivió. ¿Pero de qué sirve? Si cada uno de nosotros ha vivido algo especial con Dios, está bien, es para ti y para Dios. Tú sabes de repente que lo necesitabas ese momento y que se manifestó Dios en tu vida y tú dijiste, realmente pensé que estaba tan solo y Dios hizo algo para mí. Pero el Señor no dice, vayan y compartan su testimonio. El Señor dice, vayan y prediquen el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Que no tiene que ver con mi baja autoestima, que quiero que alguien me reconozca, sino que tiene que ver con la obra de Dios de salvación. Ponte de pie, vamos a orar.